Esta reseña es algo que quería hacer hace bastante tiempo, pero solamente hace poco terminé de leer nuevamente Mortaja para un ruiseñor, escrito por la icónica Philip Dorothy James, y es una novela de corte policial muy clásica, pero que curiosamente resiste muy bien el paso del tiempo. En esta historia vamos a ver la clínica Nightingale, que a pesar de lo que pueda parecer, su nombre no está relacionado con Florence Nightingale, sino que es una coincidencia de apellido. En esta clínica va a morir un personaje que es una de las enfermeras residentes que se están entrenando para terminar de sacar su título, y eso va a forzar a la policía local a inmiscuirse en el sitio para descubrir qué es lo que sucedió con esta muerte y comprender si es que se trata de un suicidio, un accidente o un asesinato. Sin embargo, sobre la marcha de la investigación de la policía local va a ocurrir otra cosa, y eso va a obligar a que Adam Dalgliesh, en este momento como superintendente, tenga que llegar y hacerse cargo del caso junto con el sargento Masterson y el equipo encargado. El hecho de situar una novela de tipo policial en un sitio cerrado donde hay una limitada cantidad de sospechosos hace que esta historia tenga un corte muy clásico, pero al mismo tiempo me sorprendió ver lo bien que esta historia sobrevive al paso del tiempo, porque por una parte permite localizar la historia en el año en que está ubicada, que es una historia antigua, son los 60 si no me falla la memoria, y a pesar de esa distancia temporal se pueden entender muchas cosas que persisten hasta el día de hoy. Un grupo cerrado trabajando, o en este caso trabajando y estudiando en un lugar en donde están casi a modalidad de internado con muy poco tiempo libre, personas que de cierta manera empiezan a perder un poco su intimidad, y en un lugar en donde los secretos son bastante relativos. Esto hace que los pequeños odios o rencillas que podrían existir en un sitio de trabajo común se vean maximizados, y al mismo tiempo las desconfianzas de unos personajes con respecto a otros también se ven maximizados. Esto hace que la investigación comience a entorpecerse porque cada personaje puede tener una concepción propia de qué es lo que va a suceder a continuación, o podría querer ocultar algo, o por otra parte, pensar que determinada situación podría perjudicarlo y eso obligarlo a cambiar su versión de los hechos. Incluso cuando un personaje podría no ser culpable, el solo hecho de querer ocultar algo por vergüenza o para que alguien no se entere de un secreto personal puede influir en que el curso de la investigación cambie o se vuelva menos fluido. Un punto muy destacable de esta historia es que es necesario conocer tanto el trabajo detectivesco como el trabajo médico que se realiza en la clínica, y ser capaz de dominar estos dos mundos al mismo tiempo que avanza la historia y conocemos las subtramas de los personajes secundarios involucrados, hace que haya que estar siempre pendiente a todos los detalles. ¿Por qué? Porque una de las características principales de una novela policial en general y de las novelas de Philip Dorothy James en particular es que una vez que llegas al punto en donde sabes quién es el asesino, las piezas encajan y podrías hacer una retrospectiva viendo que específicamente esa persona sí tuvo la oportunidad de hacerlo. La idea con respecto a una novela policial es no traicionar al lector y demostrar de una forma lógica que en efecto la persona que lo hizo pudo hacerlo. Sin embargo, la exclusividad del asesino no es lo único que importa, sino también tener una motivación que suene a lo menos posible. Es necesario que haya una motivación para que el asesinato se haya cometido y no solo sea un crimen porque sí. Al mismo tiempo, es importante que el interés por esconder ese crimen sea importante, de forma que no parezca que simplemente las cosas sucedieron de forma aleatoria dentro de la historia. Adam Dalgliesh en esta historia es una forma más evolucionada de lo que se ve en novelas anteriores, y es comprensible porque ya es mayor, ya ha visto mucha muerte y se ha enfrentado a muchos asesinos, y en este caso su punto de vista con respecto a la historia es crítico, es analítico como les corresponde a él en su trabajo y además a su carácter, pero al mismo tiempo se enfrenta a ciertas dudas y conflictos éticos,
lo que me parece correcto porque le da un trasfondo de humanidad que a veces se puede perder con respecto a los investigadores en este tipo de novelas. Es importante ver al personaje como se está presentando y entender que siendo un ser humano, no solamente influye la lógica en su percepción del crimen, sino también esa mínima fracción indeterminable que tenemos los seres humanos que nos permite analizar algo y ver un poco más allá de los hechos concretos. En ocasiones, lo que tiene que ver con un presentimiento puede parecer algo surrealista, pero al mismo tiempo nos puede llegar a llevar a ver un caso de una forma concreta y conseguir con esto que sea mucho más posible encontrar esa solución. A veces algo que parece imposible puede ser posible gracias a algo casi mágico, aunque sea solamente una corazonada. En el caso de los personajes secundarios, los que más destacan en la obra son los personajes que están a cargo del pabellón Nightingale, que son la hermana Taylor, la hermana Brumfed, la hermana Rolfe y la hermana Jeering. En este caso se trata de personajes muy distintos entre ellos, que tienen características diferentes que en ciertos momentos se contraponen. A medida que la historia va avanzando, podemos conocer un poco más de la profundidad de estos personajes, entender cómo es que esta apariencia a veces un poco tosca y cerrada de una persona que está trabajando enfrentándose a la muerte puede ser una fachada para encubrir otras cosas, aspectos más frágiles o más oscuros de su vida, y al mismo tiempo podría servir para encubrir a una persona que eventualmente podría matar a pesar de que su trabajo no es ese. El principal riesgo que comete esta obra y que a mi juicio hace que se eleve por sobre novelas del género similares a ella es que en cierto momento la investigación llega a su fin, pero en vez de terminar simplemente con el crimen y descubrir quién es el asesino, se descubre una segunda trama que en vez de parecer un plot twist clásico para engañar al lector, lo que hace es abrir una serie de posibilidades y darle más cuerpo a la historia. Al tratarse esto de una reseña sin spoilers, no puedo comentar ese detalle, pero me parece muy interesante tomar el riesgo de hacer que el crimen no sea exactamente el foco de la historia, sino que sea algo más. Y esa motivación personal que en un principio podría ser comprensible, se convierte en un acto abominable una vez que se comete el crimen. En ocasiones el mayor crimen no es específicamente matar a una persona, sino cuáles son los supuestos motivos nobles que se esconden detrás de ese asesinato. Mortaja para un ruiseñor es una novela muy interesante de Philip Dorothy James que nos permite tomar una perspectiva de cómo se desarrollaba la profesión médica y también la profesión policíaca en los años 60, y al mismo tiempo es una visión interesante para poder contraponer el punto de vista de aquellos años con lo que sucede en la actualidad. Una novela muy recomendada.